En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, la enseñanza de esta noche tiene como título el sacramento del bautismo. Es un tema que dice uno, pues ya sabemos lo que es el bautismo. Sí y no, porque si nos bautizaron de bebés, y a pesar de que los papás y padrinos no solo nos prestaron la fe, sino que se comprometieron delante del párroco a explicarnos la doctrina cristiana cuando tuviéramos la edad suficiente, pero después, como sucede, nunca ocurrió una explicación profunda del bautismo, ya siendo nosotros adolescentes. Pues a lo mejor nos hemos hecho viejos, católicos, y no tenemos ideas muy claras sobre lo que es tan importante. El día más importante de nuestra vida es el día de nuestro bautismo. De manera que no nos cae mal un repaso a las principales citas de la Sagrada Escritura sobre el bautismo. He dicho de la Sagrada Escritura, pero más bien nos vamos a concentrar en el Nuevo Testamento porque en el Antiguo Testamento no hay bautismos. El bautismo es algo cristiano de Jesús. Sin embargo, en el Antiguo Testamento hay profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y tenemos en Ezequiel 36, 25, 27 una profecía sobre el bautismo. Escúchenla, van a ver. Los rociaré con agua pura que los purificará. De todas sus impurezas y de todas sus basuras los purificaré. Y les daré un corazón nuevo. Les infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de su cuerpo el corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Les infundiré mi espíritu y haré que se conduzcan según mis preceptos y observen y practiquen mis normas. Aquí se habla de un agua para purificar basuras y se habla también de un cambio de corazón de piedra a corazón de carne y se dice también que se infundirá el Espíritu Divino. Pues a nosotros nos trae enseguida a la mente el bautismo. Y veremos una cita en el Nuevo Testamento donde se está cumpliendo al pie de la letra esta profecía. Pero vayamos entonces al Nuevo Testamento. Vamos a empezar con Romanos 3:23, donde San Pablo dice algo muy interesante. Dice, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo. Todos pecaron y como consecuencia están privados de la gloria de Dios. Esa es la situación en que nacemos. ¿Y cómo se atreve a decir Pablo que todos pecaron? Pues él lo explica un poco más adelante, siempre en Romanos, pero al capítulo 5, versículos 12 y 19, dice así, por un solo hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó, por cuanto en aquel todos pecaron. Ese es el versículo 12. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y así a todos los hombres pasó, por cuanto en aquel todos pecaron. Por eso dice Pablo, todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. En el versículo 19 del mismo capítulo 5, Pablo lo explica un poco mejor. Dice, así como por la desobediencia de un solo hombre todos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno solo todos serán constituidos justos. Entonces ponemos el tema del bautismo en un contexto en el cual, después de la creación del ser humano en gracia de Dios y después de que el ser humano se apartara de Dios por su desobediencia, es necesario un proceso de redención para que si hemos nacido privados de la gloria de Dios, pues tengamos un nuevo nacimiento que rehabilite al ser humano pecador en un estado de paraíso. Vamos a seguir algunas otras citas del Nuevo Testamento. En Mateo 28, 18, 20, ahí termina el Evangelio de Mateo. Es el día de la Ascensión y Jesús va a subir al cielo y les deja a los apóstoles
esta misión. Me ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Aquí Jesús está instituyendo el sacramento del bautismo junto con la misión, el envío de los apóstoles a predicar al mundo entero. Entonces la iglesia queda en la tierra cuando Jesús se va al cielo y queda con una misión muy clara: predicar el evangelio a toda criatura y bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Acerquémonos un poco más a lo profundo del bautismo y nos vamos al día de Pentecostés, que lo recoge Hechos de los Apóstoles capítulo 2, versículos 37 y 38. Después que los apóstoles reciben el Espíritu Santo y pierden aquel miedo y se ilumina su mente y se fortalece su voluntad, salen a la calle a predicar en público y se reúne una multitud porque Jerusalén está de fiesta. Y al oír el discurso dijeron con el corazón arrepentido a Pedro y a los demás apóstoles. Corazón arrepentido porque Pedro les ha dicho que ellos han matado al Mesías, pero que Dios lo ha resucitado. La pregunta que le hacen a Pedro es: ¿qué hemos de hacer, hermanos? Bueno, sucedió lo que sucedió, ahora ¿qué tenemos que hacer? Esa pregunta es buena para nosotros también hoy, que ya somos bautizados, pero a veces necesitamos saber qué hemos de hacer. La respuesta de Pedro es la siguiente: conviértanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Después de esto, los que acogieron sus palabras fueron bautizados. Aquí se está cumpliendo precisamente la profecía de Ezequiel 36, porque aquí se está hablando del bautizo y se está hablando de que hay una consecuencia del bautismo, que son perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo precisamente. ¿Qué hemos de hacer? Pues conviértanse, crean, cambien de conducta, háganse bautizar y, como consecuencia, perdón de pecados y recibir el Espíritu Santo. Se habló de que todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ahora aquí se habla de que por el bautismo y la conversión se da el perdón de los pecados y se recibe el Espíritu Santo. Entonces se revierte la situación en que estaba la humanidad después del pecado original, precisamente por la fe en Cristo y por bautizarse en el nombre de Jesucristo y de la Santísima Trinidad. Vamos a otro evangelista, Juan capítulo 3, versículo del 3 al 7. Jesús habla con Nicodemo, un discípulo secreto, porque tenía miedo a los judíos, y va a visitar a Jesús de noche. Le dice Jesús: en verdad te digo que el que no nazca de lo alto no puede ver el reino de Dios. Le dice Nicodemo: ¿cómo puede uno nacer siendo ya viejo? ¿Puede acaso entrar otra vez en el seno de su madre y nacer? Respondió Jesús: en verdad te digo, el que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Otra vez salen juntas el agua y el espíritu. El que no nazca del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo nacido de la carne es carne, lo nacido del espíritu es espíritu. No te asombres de que te haya dicho: tienen que nacer de lo alto. Entonces hay dos nacimientos, porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Ese es el primer nacimiento, el nacimiento de la carne, pero lo que nace de la carne es carne, de manera que para ver el reino de Dios es necesario nacer de nuevo, ya no de la carne, sino por el agua y el espíritu, o sea, por el bautismo. Eso es lo que logra el bautismo en nosotros. En otro pasaje, Pablo vuelve a hablar del bautismo, capítulo 6 de Romanos, versículos 3
al 7 y nos aclara un poco más. ¿O es que ignoran que cuantos fuimos bautizados en Cristo Jesús, fuimos bautizados en su muerte? Fuimos pues con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que al igual que Cristo fue resucitado de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos una vida nueva. Porque si nos hemos hecho una misma cosa con él por una muerte semejante a la suya, también nos identificaremos con él por una resurrección semejante, sabiendo que nuestro hombre viejo fue crucificado con él a fin de que fuera destruido este cuerpo de pecado y cesáramos de ser esclavos del pecado. Entonces, el bautismo nos une al misterio pascual de Cristo, a su muerte, a su sepultura y a su resurrección. Y llegamos a hacernos con él una misma cosa, de manera que somos partícipes de la vida de Cristo. Y el hombre viejo quedó atrás. Y aquí se habla de una vida nueva. Si Juan hablaba de nuevo nacimiento, Pablo habla de vida nueva con ocasión del bautismo. Es por eso que el bautismo se hace necesario para salvarse. Y lo dice el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 16. Pues dice, el que crea y se bautice, se salvará. Quien no crea, se condenará. Es necesario unirse a Cristo para pasar de aquella situación que Pablo dice todos pecaron y como consecuencia están privados de la gloria de Dios. Es necesario entonces unirse a Cristo por la fe y por el bautismo. Última cita. Carta de Romano a Tito, capítulo 3, versículo del 3 al 7. Pues también nosotros fuimos en algún tiempo insensatos, desobedientes, descarriados, esclavos de toda suerte de pasiones y placeres, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. ¿Quién no? Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor a los hombres, Él nos salvó. No por obras de justicia que hubiésemos hecho nosotros, sino según su misericordia, por medio del baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo, que derramó sobre nosotros con largueza por medio de Jesucristo nuestro Señor. Vean pues el cambio de vida que tiene lugar en el momento del bautismo, que trae perdón de pecados y renovación del Espíritu Santo. Bien, pues podemos resumir estas citas bíblicas en 4 afirmaciones clave. Primero, definitivamente el ser humano necesita una salvación. Este mundo está mal. Segundo, esa salvación no la puede lograr el hombre por sí mismo. Tiene que venir de arriba. Jesucristo es precisamente Dios, que viene de arriba y se hace hombre para salvarnos. Y por último, hace falta un encuentro personal con Cristo. Cristo murió por todos, pero no es automática, no es mágica la muerte de Cristo. Hay que apropiársela. De manera que ese encuentro personal de cada uno con Jesucristo tiene lugar por la fe, que implica cambio de vida, y por el bautismo. Lo dice muy claro San Pedro el día de Pentecostés. ¿Qué tenemos que hacer? Conviértanse y bautícense. Y que con eso, perdón de los pecados y recibirán el Espíritu Santo. Significa entonces que con el bautismo comienza para mí una vida nueva, que es la vida de Dios. Es una participación en la vida divina. Es la gracia santificante. Es el Espíritu Santo en nosotros. Es el perdón de los pecados. Hay un pasaje de la iglesia primitiva que nos ayuda a comprender la vida nueva que el bautismo trae a nuestra existencia. En el siglo III, Cipriano de Cartago, un filósofo griego pagano, escribió a su colega Donato y le dice: el mundo en que vivimos es malo, Donato,
Pero en medio de ese mundo he descubierto a un grupo de personas santas y serenas. Son personas que han encontrado una felicidad que es 1000 veces más alegre que todos los placeres de nuestras vidas de pecadores. Estas personas son despreciadas y perseguidas, pero eso no les importa. Son cristianos, Donato, y yo ahora soy uno de ellos. El filósofo pagano, Cipriano, ha descubierto en la sociedad mala un grupo de personas santas y serenas. ¿Y qué las hace distintas? Es que han encontrado una felicidad que es 1000 veces más alegre que los placeres de la vida pagana, de la vida mundana. Y por supuesto, se han unido a Cristo por el bautismo, son cristianos, y eso hace que, a pesar de ser perseguidos y despreciados, no les importa, porque han descubierto un tesoro. Bueno, eso les pasa a los convertidos y ahí podemos incluir también a Pablo, porque bautizarse implica dejar un modo de vivir. Pablo es un convertido del judaísmo y ya una vez convertido escribe a los filipenses, les dice: todo aquello por lo cual yo antes me afanaba, ahora lo considero basura con tal de ganar a Cristo. Todo aquello por lo cual yo antes me afanaba, ahora lo considero basura, porque he descubierto a Cristo. Esa experiencia, hermanos y hermanas, tenemos que hacerla todos nosotros. De lo contrario, la semilla del bautismo quedó sin frutos. Tenemos que reflexionar sobre esto y hacer realmente un estudio y un examen de conciencia. La importancia que tiene el bautismo para todos nosotros. Ahí les dejo ese mensaje. Ahí les dejo ese mensaje. Alabado sea Jesucristo.